venimos en este momento y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esa frase nos habla y nos enseña cómo era la iglesia de Hechos capítulo 2. Era una iglesia que tenía éxito, pero también, hermanos, era una iglesia que se esforzaba, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que servía, era una iglesia, hermanos, que estaba en sintonía completamente con el Señor. Qué hermoso es ver aquella iglesia, qué hermoso es leer y escuchar a través de la Biblia y a través de Hechos, ver cómo esta iglesia se extendía, cómo esta iglesia trabajaba, cómo esta iglesia se inmiscuía en el trabajo del Señor, y cómo de esta iglesia, hermanos, surgieron en Hechos capítulo 8, cómo la persecución hizo que esta iglesia saliera, hermanos, y durante la persecución dice la Biblia que ellos iban predicando el evangelio por diferentes lugares. Hermanos, desde Hechos capítulo 2, capítulo 8, hasta este momento, hermanos, en Hechos 1:8 dice la Biblia, Jesucristo hablando, que serían testigos hasta lo último en la tierra. Hermanos, los hermanos de Jerusalén nunca se imaginaron que aquí en este lugar iba a haber una iglesia con la misma doctrina que en Hechos capítulo 1, capítulo 2, hasta este momento. Hermanos, dependemos de allá. De allá venimos, hermanos, y esa promesa, hermanos, no quedó truncada. Esa promesa sigue hasta el día de hoy. Somos testigos de lo que hizo la iglesia en Jerusalén hasta este momento. Somos testigos de ello. Todavía se sigue predicando la sana doctrina, y así como en este lugar se sigue predicando el evangelio. ¿Y saben qué es lo más hermoso, hermanos? Que en cada lugar donde se predica el evangelio, en cada lugar el Señor sigue añadiendo hombres y mujeres a la iglesia, hombres salvos, mujeres salvas, siendo añadidos a la iglesia cada día. Y así como sucede en esta misión, sucede en las iglesias locales de donde venimos. Cada día, cada año, hay nuevas almas, hay nuevos hermanos que se están preparando para seguir sirviendo al Señor. Pero ¿qué se necesita para hacer una iglesia de éxito? ¿Qué se necesita para hacer una misión de éxito? Tenemos que ver a la primera iglesia. Tenemos que tomar su ejemplo. Tenemos que indagar aquí en la Biblia cómo ellos eran, cómo ellos trabajaban, cómo ellos servían, cómo ellos se dedicaban al Señor. Y para que una iglesia, amados hermanos, tenga éxito, vamos a verlo ahí en Hechos capítulo 2, versículo 40. ¿Qué nos dice Hechos 2:40? Dice la Biblia: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Una visión, hermanos, de éxito es aquella que testifica. ¿Sí me escuchó? Una misión, una iglesia, un cristiano de éxito no es aquel, hermanos, que tiene dinero en su bolsa, no es aquel que ha logrado terminar una carrera profesional, no es aquel, hermanos, que tiene propiedades, no es aquel que tiene bienes materiales. No, hermanos, un hermano, un cristiano, una persona salva, una iglesia, una misión de éxito, es aquella que está testificando de Jesucristo en todo momento y en todo lugar. Mira, así era esta iglesia, hermanos. Dice la Biblia que ellos testificaban, y el mensaje no era tan extenso. Solamente decían: sean salvos de esta perversa generación. ¿Se dan cuenta? A veces, hermanos, nosotros tenemos temor de testificarle a alguien porque no sabemos muchos textos bíblicos, porque no sabemos mucha Biblia. Hermanos, pero solamente con el testimonio que usted pueda darle a esa persona, usted le está testificando de cómo era antes a cómo es ahora. De cómo se comportaba usted antes de tener a Cristo en su corazón, a cómo es ahora teniendo a Jesucristo en su corazón, hermanos. ¿Saben que para esto la predicación del apóstol Pablo en el capítulo 2
es una predicación, amados hermanos, donde Pablo les señala a ellos que habían dado muerte al Señor Jesús. No era una invitación, no era una forma de testificar como el día de hoy, hermanos, cuando si en la iglesia o en la misión se habla fuerte, hermanos, nos ofendemos cuando nos hablan fuerte en la iglesia. Mas sin embargo, cuando Pedro, si usted lee todo el capítulo 2 de Hechos, usted se va a dar cuenta cómo Pedro, hermanos, está tocando la llaga en el corazón de los judíos, diciéndole: ustedes mataron a Jesús, ustedes lo colgaron, ustedes lo crucificaron, pero ese Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, es ese Jesús que nosotros predicamos. Amén. Él murió, dice el apóstol Pedro, Él murió, estuvo muerto 3 días, pero resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. A ese que mataron es el que nosotros predicamos. Hermanos, Pedro testificaba de esta manera. La iglesia de Hechos capítulo 2 testificaba de esta manera. Ellos estaban testificando de Jesucristo. No testificaban de sus logros, no testificaban de lo hermoso que estaba el templo en Jerusalén, no testificaban de la gran cantidad de hermanos que eran. No, hermanos, ellos estaban testificando de Jesucristo. Amén. Para que una iglesia, para que una misión, hermanos, tenga éxito, no debe quitarse de la misión o de la iglesia de testificar de Jesús. Cuando un hermano, un pastor, un misionero sube a la plataforma y está en el púlpito, no va a hablar, hermanos, de sus logros, no va a platicar de lo que ha hecho, no va a hablar de lo grande que es Él. No, hermanos, cuando alguien sube a este lugar es para hablar únicamente del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos salvó, aquel que tiene la capacidad y el poder de salvarnos, de perdonarnos y de que se escriba nuestro nombre en el libro de la vida. De Él testificamos, de Él hablamos, y cuando nosotros hacemos eso, amados hermanos, entonces es cuando una misión tiene éxito en todo lo que hace. Hechos 4:12 nos dice, amados hermanos, una gran verdad. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hermanos, ¿y qué dice el versículo siguiente, 13? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Miren, hermanos, estos hombres no tenían tantos estudios, no habían estado en una universidad, en una escuela teológica, pero hermanos, habían estado con el mejor maestro, habían estado con Jesús. Y cuando ellos predicaban, cuando Pedro y Juan predicaban, amados hermanos, ellos reconocían que habían estado con Jesús. El conocimiento que les daba el Espíritu Santo para que ellos hablaban, el valor que les daba el Espíritu Santo para enfrentarse, hermanos, contra aquellos que habían dado muerte a Jesús. Ellos, amados hermanos, estaban testificando de Jesucristo. Y todo el tiempo, toda su vida, todo el momento que ellos vivieron, hermanos, estuvieron testificando de Jesucristo, del Salvador del mundo. Y ellos dijeron: en nadie más vamos a encontrar la salvación. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra persona, no hay ningún ídolo, no hay ninguna iglesia. El único que puede salvar a la humanidad de sus pecados se llama Jesucristo. Y no hay nadie más. Eso decía Pedro y Juan cuando predicaban. A veces, hermanos, nos acostumbramos a las tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana el mundo celebra una tradición y la celebran y tratan de hacerlo de la misma manera como Jesucristo pasó esa semana, que le llaman la pasión de Cristo. Pero, hermanos, no sirve de nada poder observar una tradición si primeramente nosotros no testificamos de Jesús. Si primeramente no tenemos a Jesús aquí en nuestro corazón, no sirve de nada, no tiene ningún valor. El valor más grande es
que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros labios y testificarles a otros lo que Cristo ha hecho en